La agenda política en Fórmula. Las 7:49 es el tiempo del centro del país y está con nosotros el mismísimo Fernando Ávila. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ahora Jaime. te desmañanamos, Un poquito más temprano, pero con mucho gusto. Es que vamos a tener a las 8. Auditorio, por supuesto. Muchas gracias, Fer. Vamos a tener a las 8 una entrevista con el presidente de la Coparmex. No nos podía tomar en otro horario. Muchas gracias, Fer, por poder platicar esta mañana de la agenda política. Pero antes, déjame, te robo un minutito porque ya nos empezaron a marcar en el Twitter de que si no nos dieron chance de publicar la jornada, de que si trae algo que no nos... Nada de eso, hombre. Tuvimos un problema aquí cuando cargamos las portadas en el equipo ese que lo cargamos, y además, la verdad, me extendí con los demás periódicos y no nos dio chance de meter, pero bueno, la portada de la jornada trae militarización de Oaxaca pide cue al Poder Federal, y bueno, pues la fotografía, como para la gente de la televisión, la devaluación hace más atractivo a México, es lo que señaló el presidente Enrique Peña Nieto, y trae la fotografía del presidente en la carrera del día de ayer, donde se llevó a cabo en el Molino del Rey, con Aurelio Nuño a un lado, y también estaba la secretaria de Salud, Mercedes Juan. Interesante lo que sucedió el día de ayer, pero bueno, para los malpensados que dicen que no nos dejaban poner la jornada, ahí están los en todas partes se cae el sistema, Jaime. Esperemos que el día de hoy no se le caiga el sistema al Partido Acción Nacional. A ver, que cuéntanos eso. Dirigente. Bueno, es una elección muy interesante porque finalmente para el Partido Acción Nacional representa un ejercicio novedoso. Recordemos que el PAN, durante prácticamente toda su existencia, su manera o su mecanismo de conformación y de control es a través de sus distintos consejos, y estos, de alguna manera, por eso siempre se consideró al PAN un partido más que de masas, un partido de grupos, porque inclusive su militancia es relativamente pequeña comparativamente a otros partidos que hacen una afiliación masiva, en donde existe una mucho mayor presencia de bases, de organizaciones, desde las propias secciones electorales, coordinaciones, en fin, mucho más amplio que en el caso del propio Partido de Acción Nacional. En este caso, por ejemplo, hoy acudirán o pueden acudir a las urnas poco menos de 500,000 militantes, que insisto, es un padrón relativamente pequeño para un partido que incluso ya estuvo 2 años en la presidencia de la República, y sin embargo es la primera ocasión en que el PAN acude como tal a una elección abierta en la que pueden participar todos los militantes de este partido que tengan por lo menos un año de antigüedad. Más de 470,000 el padrón, exactamente, ¿no? Poco menos de 500,000 militantes, que insisto es un padrón relativamente pequeño, dado una hubo quejas, características, ¿no? De que estaba inflado. Imagínate, inclusive en un escenario en donde no hay tanto militante, aún así hay una serie de acusaciones respecto a los contendientes, suspicacias, de si se llevó a cabo una especie de afiliación masiva y que permitiera que mucha gente, de alguna suerte, con ya una tendencia muy clara, pudiera ingresar a lo que es el partido. Sin embargo, los mecanismos me parece que son adecuados. Debes de tener, insisto, por lo menos una militancia aprobada, el poder efectuar tu voto, y es una elección que marcará de alguna suerte el destino del Partido de Acción Nacional. Recordemos que el actual dirigente, el que se vaya a elegir, estará en el cargo pasadas las elecciones del 2018, ese es el esquema que tienen de tiempo. O sea, él le toca que las dos elecciones... Las dos elecciones del año que entra, aproximadamente son 6 elecciones de gobernador en 2017 y evidentemente la presidencial del 18, con toda la renovación del Congreso de la Unión. Oye, ¿y cuáles son los riesgos que corre un partido político como el PAN, a diferencia de PRD y de PRI, que también están en ese mismo, pues en esta sinergia de cambiar las dirigencias al interior de sus partidos políticos? ¿Cuáles son los riesgos que correría la manera en la cual lo están haciendo? Sin duda alguna, el principal riesgo es la ruptura interna. O sea, que finalmente los contendientes no aceptaran el resultado de la elección. Es algo que el PAN tenía muy desarrollado, muy bien manejado hasta prácticamente 10 años, 2002, 2003, en donde las elecciones internas se dan de una manera muy tranquila, muy tersa. Sin embargo, a partir de ese año empezaron a tener muchos problemas y regularmente ya las últimas elecciones los contendientes no han aceptado de manera clara o transparente lo que son los resultados, y eso generalmente provoca rupturas, incluso que muchos de los integrantes del partido, militantes destacados, puedan abandonar las filas del mismo. ¿Qué otros riesgos tienen? Bueno, pues por supuesto el que de alguna suerte no se logre una presencia importante de los militantes. Si estamos hablando que ya de por sí es un padrón pequeño,
poco menos de 500,000 militantes en todo el país, 1,900 casillas, que no acudan. Que los candidatos no enamoren a su militancia. Imaginemos que tengan una participación de menos del 50%, sería sí, desastroso para el propio partido señal. Que sus militantes no acudan a elegir a su dirigente, y eso sin duda alguna es un enorme riesgo. Son de los elementos que hay que tener cuidado, y también por supuesto cómo está leyendo la propia militancia del Partido Acción Nacional lo que está pasando en las casas de enfrente, porque ya lo mencionaba la semana anterior, no es común que los tres principales partidos políticos estén renovando en este momento sus dirigencias. Mañana se registrará como candidatura prácticamente única, seguramente el caso de Manuel Fabio en el PRI, y esto sin duda alguna también debe de reorientar la manera de pensar de los propios militantes. ¿A quién quieren como dirigente nacional que de alguna suerte tenga una interlocución directa con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, en este caso Manuel Fabio Beltrones, o en el caso del PRD, con los diferentes nombres que ya suenan para dirigir a este partido? ¿A quién estarían buscando? ¿Cuál sería el mejor perfil de su dirigente nacional precisamente para tener esta interlocución o este intercambio natural de negociación política que habrá de tener con los demás partidos políticos? Oye, Fer, háblame rápidamente, en minuto y medio si se puede, de los personajes de tanto Ricardo Anaya como de Javier Corral. Pros, contras, y qué representaría que cada uno de ellos quedara al frente. Sin duda alguna, Javier Corral es el más conocido en términos de su trayectoria política. Es un político polemista, formado, polemista, gran debatiente, por supuesto, un extraordinario orador, sí. Formado en las filas del PAN de toda su vida. Ha ocupado diferentes cargos, sobre todo legislativos, diputado federal, senador en varias ocasiones, y este tipo de cuestiones da una gran experiencia. Y hoy se presenta como el candidato, por decirlo así, independiente, entre comillas, es decir, fuera de lo que es la actual cúpula del poder en el Partido Acción Nacional, aunque se le identifica precisamente para este esquema de alianzas más con el grupo del expresidente Felipe Calderón. Del lado de ¿cuáles serían las ventajas de Javier Corral? Sin duda alguna, el que pudiera replantear un esquema de oposición al gobierno federal desde la experiencia del gobierno de parte del PAN y sus elementos, insisto, quizás de mayor experiencia para confrontarse con los nuevos dirigentes de otros partidos. En el caso de Anaya, sin duda alguna se reconoce un extraordinario talento a pesar de su juventud, 36 años, ha sido ya diputado local, diputado federal, fue presidente interino del PAN, tiene una extraordinaria lucidez. Quizás su mayor defecto sea el que se le ubica como parte del grupo del actual dirigente nacional del PAN. Pues muchas gracias, Fer. Ya platicaremos la próxima semana a ver qué es lo que ocurrió hoy en la jornada para la dirigencia del PAN y mañana con lo del PRI. Sin duda alguna. Y lo del PRD, que también lo que viene también ya prácticamente en un mes. Fer, muchas gracias. Un gusto, excelente fin de semana. Que tengas un estupendo domingo. Vamos a ir a una pausa comercial.